Priscilla Presley, a la que conoce cuando ella tiene solo 14 años. De todas las mujeres que ama a lo largo de su vida, solo su aventura con Anne Margaret Olson se acerca a rivalizar con Priscilla en cuanto a lo memorable que es en la esfera pública. Se apoderó de la imaginación del mundo y nos mantuvo preguntando sobre todos sus jugosos, aunque escandalosos, detalles. Anne Margaret y Elvis comparten un apasionante romance que mantiene la amistad y un profundo nivel de respeto mutuo a lo largo del tiempo. Muchos son las gemelas, incluyendo a Anne Margaret, pero su apasionado romance lleva a Priscilla a reconsiderar su vida en común en medio de todo ese cuestionamiento. Rompe un jarrón. Era realmente sorprendente que Anne Margaret y Elvis se hubiesen enamorado tanto el uno del otro. Para empezar, Anne Margaret se refiere a los medios como una encarnación femenina del rey del rock and roll. Las estrellas son símbolos sexuales a su manera, tienen talento musical y poseen un innegable poder de atracción y un parecían perfectamente adaptados el uno al otro. George Sidney, el director de Viva Las Vegas, presenta a los dos en el plató de su película de Bro. Elvis ya es una gran estrella y Anne Margaret veía el éxito que buscaba con películas como Bye Bye Birdie. En sus memorias 4, My Story, Anne Margaret revela que su romance con el hombre del tupé se siente como algo inevitable. Escribió que ella y Elvis eran realmente almas gemelas. Ambos eran tímidos por fuera, pero desenfrenados y salvajes por dentro. Ambos vivían sus vidas al límite y podían ser igualmente propensos a la autodestrucción. Ambos habían seguido siendo infantiles y emocionalmente dependientes, a pesar de su inmensa fama y su meteórico ascenso a la cima. Las dos jóvenes estrellas eran demasiado parecidas para el gusto del rey. Él era conservador, con ideas de la vieja escuela sobre cosas como el matrimonio y los roles de género. Margaret chocaban en el plató de Viva Las Vegas. Empezaron a circular rumores de que él albergaba celos profesionales hacia ella. Ella podía ser guerrera, y eso no es lo que él buscaba en una mujer. La relación entre Elvis y Anne Margaret tenía un pequeño problema. El rey ya estaba comprometido. Priscilla, que tenía 18, seguía viviendo en Graceland esperando ansiosamente su planeado matrimonio. Priscilla sabía muy bien que Elvis era un poco lo que se podía llamar un ojo de... Admitía sentirse amenazada por la relación de su prometido con Anne Margaret cuando escribía sus memorias de 1985, Elvis y yo. En el libro recuerda un momento jarrón de flores. Lo lanza al otro lado de la habitación cuando Elvis admite su aventura encubierta con su coprotagonista. La futura se enciende el romance. Elvis se presenta si debe enviarle de vuelta a Alemania por un tiempo para darle la oportunidad de calmarse, pero el manager de Elvis, el coronel Tom Parker, presionarse y casarse con Priscilla de todos modos. Por su parte, Anne Margaret era consciente de que su relación con Elvis no podía durar debido a su compromiso. Ella, al respecto. Elvis no es más que honesto con ella, pero sigue siendo una situación bastante confusa en la que se mete. Con la fecha de su boda, Elvis y Anne Margaret siguieron viéndose periódicamente hasta que salieron durante casi un año entero. Entonces de repente ambas partes dieron por terminada la relación, pues había llegado a su fin y que Elvis tenía que cumplir la promesa de casarse con Priscilla. Finalmente Elvis dejó de devolver las llamadas de Anne Margaret, 1967, tal y como habían planeado, poco antes de que su antigua amante también pasara por el altar con su prometido de toda la vida. Estuvo casada con Roger Smith durante 5 décadas, conservaba un profundo nivel de afecto por la leyenda del rock and roll, a quien una vez llamó su amante. Se negó a decir nada iba sobre él, a pesar de que al principio se le rompió el corazón por la pérdida de su relación. En un artículo del New York Times publicado mucho después de su Anne Margaret se sinceró sobre la candente cuestión de si consideraba a Elvis el amor de su vida. Comenzó la entrevista afirmando que no tenía intención de hacer daño a su marido. El hombre con el que se casó en ese momento, durante 30 años, es el hombre con el que sabía que se iba a casar en su tercera cita.
Aún así, Elvis y Am siendo muy amigos hasta su muerte. Él incluso le enviaba flores antes de muchas de sus actuaciones, y ella fue una de las pocas estrellas que asistió a su funeral en 1977. ¿Pero qué pasa con Priscilla? ¿Recuerdas que antes mencionamos que Elvis la conoció cuando solo tenía 14 años? Sigue viendo para ver cómo se desarrolló todo esto. Únete a sobre Anne Margaret y cómo finalmente aborda el asunto que destruyó el matrimonio de Elvis. Elvis y Priscilla Presley se conocieron cuando él tenía 24 años, pero eso ya lo sabías. La diferencia de edad puede parecer bastante sorprendente y tal vez inquietante para algunos de ustedes, según los estándares actuales, pero la diferencia es que pensaba seriamente que podía moldear a Priscilla para convertirla en su pareja ideal. Este plan de moldear y demás fue al principio muy aceptable para Priscilla, que crecía empezó a desear más control sobre su propia vida, algo que su relación francamente no podía soportar. Elvis estaba destinado en Alemania, su estancia en el ejército. En 1959 Priscilla llegó al país después de que las fuerzas aéreas trasladaran a su padre allí. Un día, cuando salía con su hermano pequeño, se le acercó y le preguntó si quería acompañarle a él y a su mujer para ir a conocer a Elvis. El padre de Priscilla le dio el visto bueno después de consultarlo con el oficial al mando del miembro de... En una fría noche de noviembre de 1959, Priscilla, vestida con un traje de marinero blanco y azul, visitó la residencia temporal de Elvis. Al conocer a la joven estrella en ciernes, Priscilla captó su atención. Él pareció seguir interesado incluso después de que ella admitiera que solo estaba en el 9º grado. La enamoró tocando varias canciones para ella, entre ellas su éxito, Are You Lonesome Tonight? Pero cuando se marchó de su casa esa noche, ella asumió que se trataba de algo único. Se daba cuenta de que pronto vería mucho más a El Rey. Elvis vio un sorprendente parecido entre Priscilla y su querida madre, Gladys, que había fallecido. Se dice que le dijo a su amigo Rex Mansfield que Priscilla era lo suficientemente joven como para poder entrenarla de la manera que él deseara. Elvis estaba ansioso por la segunda vez que se relacionaron, la invitó a su habitación donde compartieron un beso. Después de que él y su futura amante tuvieran 4 citas, los padres quisieron que lo conocieran. Le preguntan el porqué de su interés en su hija adolescente. Elvis responde diciendo que le gustaba mucho y que era mucho más madura que otras personas de su edad, añadiendo que disfrutaba de su compañía. Los padres de Priscilla se impresionan lo suficiente por sus palabras como para permitir que su hija siga viendo a Elvis. El resto del tiempo que estuvo destinado en Alemania, Elvis fue el centro del mundo de Priscilla. Aunque continuó yendo a la escuela, se quedó atrás. Indicaba que el dúo no podía salir juntos en público, pero seguían viéndose tan a menudo como podían. Lo único que quedaba por hacer era consumar su relación, algo que Priscilla estaba deseando. Pero Elvis le dijo que tenía que esperar. En ese momento ella era demasiado joven para que él se comprometiese con ese tipo de cosas. Sin embargo, le prometió que algún día lo harían. En marzo de 1960 Elvis dejó Alemania. Priscilla le envió muchas cartas utilizando sobres de color rosa brillante para que fueran fáciles de localizar entre toda su correspondencia. Sin embargo, sus padres le advirtieron que Elvis probablemente la olvidaría y que su relación probablemente había terminado. Pero entonces un fatídico día él la llamó. En 1900 a sus padres para que le permitieran a ella viajar a Los Ángeles a visitarlo. Después de que Priscilla se dirigiera al oeste para visitar a su amante mucho mayor, añadió una visita a Las Vegas al itinerario del viaje. Durante ese viaje Priscilla empezó a tomar estimulantes y calmantes para seguir el ritmo de los horarios nocturnos de Elvis, ropa para adultos que Elvis le regalaba, así como maquillarse y peinarse al gusto del rey del rock. Priscilla también visitó Graceland en Navidad ese año. Terminara sus estudios en Memphis, lo cual ella aceptó. Sus padres no estaban entusiasmados con la idea, pero ella siguió insistiendo mientras Elvis intentaba convencerles de que su hija estaría perfectamente segura en su compañía, viviendo con su padre. También les dijo que tenía intenciones de casarse con ella. Después de ejercer toda esa presión,